Obviamente, es claro que múltiples definiciones han generado variables resultados en términos de incidencia y en términos de mortalidad asociada del fracaso renal agudo. Para ilustrar bien lo que he dicho, tengo este ejemplo paradigmático, que es un estudio muy potente que ha sido hecho en los Estados Unidos por Chertoff y colaboradores, en lo cual más de 9.000 pacientes hospitalizados fueron avaliados de acuerdo con 9 clasificaciones distintas para el fracaso renal agudo. Desde la más que tiene menor sensibilidad, que consideró todo y cualquier aumento o incremento de la creatinina de pelo menos 25%, hasta la más específica restrictiva, que ha considerado un aumento de la creatinina sérica igual o mayor que 2 miligramos por decilitro. Entonces, de acuerdo con la clasificación usada, la incidencia del fracaso renal agudo ha variado de 4 a 45% más o menos, y la mortalidad asociada de 5% hasta 40%. Entonces, la misma definición es muy importante para se diagnosticar los fracasos renal agudo y permitir la comparación de los resultados de los varios estudios que han sido hechos a nivel mundial. Entonces, en 2002, perdón, ¿cómo es esto? En 2002, un grupo de expertos de Acute Dialysis Quality Initiative Work Group, compuesto por renomados nefrólogos como Claudio Ronco de Vicenza, Ravindra Mehta de Texas, intensivistas como por ejemplo Eric Oss de Ghent University, Rinaldo Beomo, australiano, y John Kelman, Pittsburgh, se reunieron en un meeting en Vicenza durante 2 días para definir una clasificación y definición que pudiese ser utilizada a nivel mundial por todos nosotros. Entonces, de acuerdo con the Acute Dialysis Quality Initiative Work Group, esta definición debería ser sencilla para se usar, obviamente, tener una buena sensibilidad y especificidad en diferentes escenarios clínicos, debería considerar variaciones en creatinina basal, determinar o fornecer información acerca de la gravedad del fracaso renal agudo y, finalmente, permitir la identificación de las 2 formas del fracaso renal agudo, la precoz y de la tardía. Entonces, la clasificación RIFLE ha sido publicada en la revista Critical Care en 2004. Esta clasificación RIFLE es el acrónimo de Risk, Injury, Failure, Loss of Kidney Function y End-Stage Kidney Disease, y asienta en 2 parámetros exclusivamente clínicos: la creatinina sérica y el débito urinario. Entonces, de acuerdo con esta clasificación, el fracaso renal agudo es definido actualmente como cualquier aumento de la creatinina sérica de pelo menos 50% o uma diminuição do filtrado glomerular basal de pelo menos do 25%. E ou débito urinário oliguria para valor inferior a 0,5 mililitros por quilograma por hora, se manteniendo más de 6 horas. De acordo com a deterioração progressiva da função renal, traducida pelo aumento da creatinina sérica e ou pela diminuição do débito urinário, é que temos 3 classes de gravidade. La de menor gravidad, risk, que es definida por lo que le he dicho anteriormente; clase de moderada gravedad, injury, que considera todo y cualquier aumento de pelo menos 100% o na creatinina sérica uma diminuição del filtrado superior a 50%, e ou débito urinário
y menor que 0,5 mililitros por kilogramo por hora durante por lo menos 12 horas. Y finalmente, la clase de menor gravedad, Feingold, que considera un aumento de la creatinina sérica de por lo menos 200%, o una disminución del filtrado glomerular de por lo menos 75%, y en todos los enfermos que tienen una creatininemia igual o mayor que 4 miligramos por decilitro, se considera que está en la clase Feingold si hay un aumento agudo de la creatinina de por lo menos 0,5 miligramos por decilitro. Y o un débito urinario disminuido para estos valores que están aquí en este diapositivo. Entonces, el enfermo deberá ser considerado en cada una de estas clases de mayor gravedad. Por ejemplo, si tenemos un enfermo que es clasificado en risk de acuerdo con la creatinina sérica, más el débito urinario es inferior a 0,5 durante 12 horas, el enfermo es clasificado como teniendo un fracaso renal agudo de gravedad moderada. Si es muy sencillito hacer estas determinaciones cuando se tiene un valor de creatinina sérica pre-hospitalización conocido, en muchos casos, en la práctica clínica, todos nos sabemos que este valor no es conocido. Entonces, este grupo asumió que los enfermos deberán ser considerados como teniendo un filtrado glomerular de 75 mililitros por minuto y que, de acuerdo con la forma MDRD, permitirá calcular la creatinina sérica basal. Además, esta clasificación incorpora también dos clases de pronóstico, loss of kidney function, si el fracaso renal agudo se perpetúa, se mantiene durante por lo menos un mes, y end-stage kidney disease, si la deterioración de la función renal se mantiene durante por lo menos 3 meses. Después de su publicación en Critical Care, múltiples estudios enrollando un número muy significativo de enfermos particularmente internados en varias UCIs, en varias unidades de cuidados intensivos, fueron avaliados en una tentativa de validar la clasificación RIFLE de acuerdo con los presupuestos determinados por el grupo ATKI. Entonces, lo que han observado, que en la realidad la clasificación RIFLE permitió la identificación de un número muy significativo de enfermos críticos, siendo que la incidencia reportada ha variado entre más o menos 11, 36 y 67% en este estudio de Eric Cost. Y más, la clasificación RIFLE ha permitido correlacionar la gravedad de la lesión renal aguda con la mortalidad hospitalaria. Entonces se ha verificado que los enfermos que tienen el fracaso renal agudo, cuando comparados con los otros que no tienen una mucho mayor mortalidad. Y que hay una relación gradual, stepwise increase, entre la gravedad del fracaso renal agudo y la mortalidad de estos enfermos. Los enfermos que se han categorizado de acuerdo con clases de mayor gravedad tienen una mucho mayor mortalidad independiente comparativamente a los enfermos que no tienen fracaso renal agudo o que tienen apenas una forma muy ligera. Otra de las características que fue observada en estos estudios fue que, atendiendo a que la clasificación RIFLE solamente asienta en 2 parámetros de orden clínica renal, sería expectable que la acuidad prognóstica de esta clasificación fuese muy más baja que la de otros scores generalmente utilizados en las varias UCIs. Mas, inesperadamente, unexpectedly, I don't know, the performance of the RIFLE classification, la capacidad predictiva de clasificación RIFLE fue muy similar a de los otros scores de gravedad general de los enfermos críticos. Entonces, se ha constatado que la clasificación RIFLE podría aportar algo de positivo en términos de
avaliación prognóstica de los enfermos críticos a los demás scores de gravedad general. Otra particularidad de esta clasificación es que permite monitorar la gravedad de la enfermedad durante la hospitalización de los enfermos. Entonces, en este gran estudio de RICOS, que ha avaliado más de 5.000 enfermos críticos de la Universidad de Pittsburgh, de John Cowan, y ha constatado que a cuando de la admisión en la UCI, más o menos 20% de los enfermos tenían ya fracaso renal agudo. Y que durante su hospitalización en la UCI, muchos de estos enfermos progresaban para una clase de gravedad mayor. Y de los enfermos que a cuando de su admisión no tenían fracaso renal agudo, muchos desarrollaban fracaso renal agudo durante su estancia en la unidad. Al final, se ha constatado que más o menos dos tercios de los enfermos críticos tenían fracaso renal agudo durante su estancia en la UCI. El hombre está siempre con muchas cuestiones, intenta mejorar lo más perfecto que hay. Entonces, volvidos 3 años, The Acute Kidney Injury Network Work Group, también constituido por renomados expertos de nefrología, del intensivismo, se han reunido en Ámsterdam y han propuesto algunas modificaciones, algunos cambios a la clasificación RIFLE. Mas ¿por qué modificar una clasificación que aparentemente ya era muy buena? Porque en la realidad, en la verdad, se ha constatado que hay una asociación independiente entre pequeños o aparentemente inofensivos incrementos en la creatinina sérica y a mortalidad de los enfermos. Y por otro lado, hay mucha variabilidad en términos de inicio de las modalidades de dialíticas. Hay mucha variabilidad en las modalidades que son usadas entre los varios países y dentro de lo mismo país en las varias regiones de este mismo país. Entonces, esta clasificación, que también es denominada de Modified RIFLE modificado, cambiado, define fracaso renal agudo como un aumento da creatinina sérica de pelo menos 0,3 miligramas por decilitro ou um aumento da creatinina maior ou igual que 50% ou uma diminuição do débito urinário para estes valores que han sido considerados na clasificação RAF. Pero el tiempo en que se establecen estos cambios tiene que ser más corto. Es un intervalo de aproximadamente 48 horas. Y, contrariamente a la clasificación RIFLE, no es necesario un valor previo de creatinina para hacer el diagnóstico. La creatinina basal es la creatinina de admisión al hospital. Y esta clasificación también categoriza el fracaso renal agudo de acuerdo con 3 estadios de gravedad que corresponden más o menos a las clases de gravedad de clasificación RIFLE. 2 excepciones. En Stage 1, que corresponde al Risk Class, considera también un aumento mayor o igual que 0,3 miligramos por decilitro. Y Stage 2 corresponde a Class Injury y Stage 3, estadio 3, corresponde a la Class Failure. Pero esta clase también incorpora todos los enfermos que tienen que realizar terapéutica sustitutiva de la función renal durante su hospitalización, independientemente de los cambios en la creatinina y en el débito urinario que hacen una determinada clasificación. Por ejemplo, si de acuerdo con la creatinina y con el débito urinario el paciente es categorizado como estando en Stage 2,
pero el enfermo necesita de terapéutica dialítica, el enfermo es automáticamente considerado como estando en la clase 3, estadio 3. Después de su publicación en Critical Care en 2007, de la clasificación Akin, varios estudios intentaron comparar la incidencia de fracaso renal agudo y la capacidad de predictiva del fracaso renal agudo en términos de mortalidad utilizando estas dos clasificaciones. Y que se ha constatado que la clasificación Akin permite la identificación de más enfermos como teniendo fracaso renal agudo en lo global, en términos de incidencia global, y más enfermos como sería expectable teniendo lesión renal aguda en stage 1. No entanto, todavía, cuando se fueron a comparar o riesgo relativo de muerte hospitalar entre las varias clases de fracaso renal agudo, de acuerdo con clasificación Rifle, y los varios estadios de fracaso renal agudo, de acuerdo con la clasificación Akin, se ha demostrado que los valores eran muy semejantes. Y más, la capacidad predictiva de Area Under the Receiver Operator Characteristic Curve de ambas las clasificaciones en términos de determinación del pronóstico de la mortalidad de los enfermos fueron muy semejantes. Dados semejantes, resultados semejantes fueron reportados en este estudio multicéntrico muy grande, envolviendo más de 16.000 enfermos críticos, y también se ha constatado que los valores del riesgo relativo de muerte al día 30 eran muy semejantes entre los diversos estadios de lesión renal aguda y las diversas clases de gravedad. Entonces, intentando aprovechar lo mejor de las dos clasificaciones e intentando eliminar las sus mayores limitaciones, recientemente, en 2012, el grupo KDIGO propuso una nueva clasificación para el fracaso renal agudo, que es la clasificación actual de fracaso renal agudo, que es muy semejante a las otras dos clasificaciones. Entonces, fracaso renal agudo es definido definitivamente, creo yo, pelo menos por ahora, por un aumento de la creatinina mayor o igual que 0,3 durante 48 horas, o un aumento de pelo menos 50% en un intervalo temporal que se estima que va até una semana, y por un débito urinario inferior a 0,5 durante 6 horas. Los estadios de gravedad son los mismos de la clasificación Akin, pero en el estadio 3, los enfermos que tienen una creatinina mayor o igual que 4 miligramos por decilitro no tienen que tener un aumento de pelo menos 0,5 miligramos por decilitro para serem considerados como estando en este estadio. Las mayores limitaciones de ambas las clasificaciones están muy relacionadas con las limitaciones intrínsecas de los factores en los cuales se basea. Entonces, es conocido de todos que el débito urinario tiene muchas variaciones en términos de sensibilidad y especificidad, principalmente en los enfermos que están medicados con diuréticos. Y por otro lado, la necesidad de establecer un registro horario de lo débito urinario torna esta clasificación prácticamente aplicable solamente a los enfermos críticos. Porque yo creo que en todos los hospitales es como en lo mío, los pacientes que están ingresados generalmente no tienen una algalia, un catéter vesical para registrar horariamente el débito urinario. Entonces, las limitaciones inherentes a la creatinina son muy conocidas de todos. Hay una gran variabilidad en su producción
y en su libertación sérica. Múltiples factores pueden interferir con su determinación. Todos nosotros sabemos que muchas medicaciones, algunas medicaciones, productos de contraste, etc., se pueden influenciar la determinación de la creatinina sérica. Muchos de estos enfermos están congestionados, no sé cómo dicen aquí, fluido formaldehído. Y entonces esta hemodilución hace con que los valores de creatinina sean más bajos. Por otro lado, es bien conocido que en la sepsis hay una disminución de la producción de creatinina sérica, lo que puede resultar en una disminución de la sensibilidad de su diagnóstico. Por otro lado, estudios cinéticos han demostrado que en los enfermos con enfermedad renal crónica tiene un aumento más tardío de la creatinina, lo que obviamente puede influenciar la determinación y el diagnóstico de fracaso renal agudo. Y finalmente, es decir que los dos marcadores son marcadores de función renal, no son marcadores de lesión. Entonces, partiendo del presupuesto que estos marcadores no son perfectos, en los últimos años, en la última década, han sido generados múltiples estudios que intentaron diagnosticar, determinar, testar múltiples marcadores de fracaso renal agudo que no marcadores de función renal. Entonces, muchos son proteínas constitucionales, constitutivas del propio riñón, que son libertadas a cuando del insulto. Otras son proteínas que son upregulated en respuesta al daño agudo, y las otras son proteínas no renales que normalmente, habitualmente, son excretadas y absorbidas o filtradas pelo rin. No obstante, haber muchos estudios que han avaliado la importancia de estos biomarcadores en términos de establecer un diagnóstico diferencial no fracaso renal agudo ya establecido o na sua detección más precoce, muchos estudios han demostrado que estos biomarcadores se elevan más precocemente que el aumento de la creatinina y la disminución del débito urinario. Y en términos de avaliación, determinación prognóstica del fracaso renal agudo, intentando avaliar algunos de los outcomes major, como por ejemplo la mortalidad, la necesidad de terapéutica sustitutiva renal y la posibilidad de recuperación de la función renal a cuando da alta hospitalaria. Muy reciente este artículo que ha sido publicado en Kidney International y que consiste en algunas recomendaciones de Grupo ADKI acerca del potencial uso clínico de los biomarcadores en la lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque, pese embora, no obstante, estos biomarcadores hayan sido largamente evaluados en múltiples estudios clínicos, existe mucho poca información diciendo cómo deben ser manejados en términos de práctica clínica diaria. Entonces, ha sido propuesta una combinación de daño con cambios funcionales, intentando descubrir cuáles son los biomarcadores que reflejen daño, cuáles son los biomarcadores que reflejen alteraciones funcionales, combinarlos, avaliar, monitorar la progresión de unos para los otros, porque muy probablemente hay cambios durante la historia natural de los fracasos renal agudo de estos biomarcadores. Entonces, se puede caracterizar los biomarcadores en una determinada circunstancia y monitorar los cambios durante la historia del fracaso renal agudo, muy probablemente tenemos un conocimiento más exacto de los mecanismos que operan
del punto de vista fisiopatológico y probablemente tenemos algunas armas que nos indiquen que podremos iniciar una terapéutica sustitutiva renal y, por ventura, que nos indique que el paciente tiene un peor pronóstico. Entonces, fueron dichas algunas direcciones futuras que podrán ser aprovechadas para los futuros estudios clínicos de los biomarcadores, como por ejemplo, es necesario validar los biomarcadores y saber si solamente el daño aislado, predice algo mediante un paciente que no tiene cambios de la función renal. Después, determinar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están envolvidos en el desarrollo del fracaso renal agudo y en su evolución natural. Definir cuál el valor prognóstico do uso destes biomarcadores e da sua monitoração sequencial para confirmar o significado prognóstico destes vários quadrantes e intentar definir qual a importância de vários biomarcadores, quer funcionais, quer de daño, em situações clínicas muito particulares. Por exemplo, enfermos com enfermedade renal crónica, que de hecho tiene habitualmente valores más elevados de los biomarcadores, como era expectable. Por ejemplo, enfermos con hepatorenal, síndrome hepatorenal, enfermos con síndrome cardiorrenal. Intentar saber cuál es la combinación de marcadores específica para cada una de estas situaciones clínicas. Entonces, solamente será posible si fueren realizados estudios grandes, enrollando muchos pacientes, con múltiples situaciones de lesión renal aguda en estadios evolutivos diferentes, en situaciones clínicas diferentes, de modo a se poder avaliar cuál es su capacidad para influenciar el manejo del paciente y cómo se puede asociar esta combinación de biomarcadores con el pronóstico. Lógicamente, es necesario descubrir y confirmar la sensibilidad y especificidad del valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo de los biomarcadores y de su combinación en situaciones múltiples y establecer técnicas estándar de coleta y de análisis de estos biomarcadores. Yo pido disculpas si estoy hablando muy mal, mas... Entonces, la otra mitad, avaliación epidemiológica del fracaso renal agudo en la UCI. No hay duda que la lesión renal aguda es una complicación muy prevalente de incidencia creciente en los enfermos críticos. Los estudios que he mencionado previamente han reportado una incidencia variable más o menos entre 30 y 60% de enfermos críticos que desarrollan lesión renal aguda, fracaso renal agudo durante su estancia en la unidad. La mayoría de los enfermos críticos que desarrollan fracaso renal agudo son hombres. Aproximadamente un tercio tiene enfermedad renal crónica de base. Entonces, la enfermedad renal crónica predispone a los enfermos a desarrollar el fracaso renal agudo. Y muchos tienen fracaso multiorgánico. Muchos son idosos, también conocido de todo, y tienen valores altos de los varios scores de gravedad general. Hay algunos factores que están muy asociados con el desarrollo del fracaso renal agudo en los doentes críticos. Designadamente, noviadamente, la sepsis, la cirugía major, choque cardiogénico, la hipovolemia y la toxicidad nefrológica. Entonces, yo creo que la sepsis merece
una particular reflexión. La lesión renal aguda, el fracaso renal agudo de origen séptica, de causa séptica, es diferente en términos clínicos, fisiopatológicos y de pronóstico comparativamente al fracaso renal agudo en enfermos que no tienen sepsis. En la verdad, los enfermos que tienen fracaso renal agudo séptico tienen característicamente una mayor gravedad de doença en general, tiene una mayor probabilidad de necesitar de terapéutica sustitutiva renal, tiene un mayor tiempo de hospitalización en la UCI y en general en el hospital, tiene también, y muy importante, una mayor mortalidad. Pero estos enfermos se sobreviven a la hospitalización, tienen una mayor probabilidad de recuperación de la función renal al alta hospitalaria y una mayor probabilidad de estar independientes de la técnica sustitutiva renal cuando salen para su casa o para otra institución, ¿vale? El fracaso renal agudo es muy prevalente y está asociado a un muy malo pronóstico. Entonces, se podrá decir que, en general, lo enfermo crítico que desarrolla fracaso renal agudo tiene un mayor tiempo de hospitalización, tiene una mayor probabilidad, si sobrevive, de salir para una institución o para otro hospital y tiene una mayor mortalidad asociada. Y cuando se compara en análisis multivariada los riesgos independientes, o se evalúa, se intenta avaliar el riesgo independiente de muerte asociada al fracaso renal agudo, porque se podría decir que el fracaso renal agudo mata más o está más asociado a mayor mortalidad porque los enfermos son más viejos, tienen mayor gravedad general de doença, tienen más sepsis. Pero se ha demostrado que el fracaso renal agudo se asocia de forma independiente a una mayor mortalidad. Y, como he dicho, este aumento de mortalidad es tanto mayor, independiente, cuanto mayor fue la gravedad del fracaso renal agudo. Entonces, es muy importante intentar prevenir su desarrollo para entonces intentar disminuir su gravedad. Es importante decir que hay pocos estudios evaluando el impacto prognóstico del fracaso renal agudo después de la alta hospitalaria. En este pequeño estudio que hemos hecho en mi hospital, avaliamos más o menos 234 enfermos críticos con sepsis, una situación particular, como he dicho, y al final de 2 años de seguimiento, se ha constatado que la lesión renal aguda está independientemente asociada a un riesgo de muerte 3 veces mayor que en los enfermos que no han desarrollado fracaso renal agudo. Y, de forma semejante a lo que se pasa a nivel de hospitalización, también la gravedad, la severidad del fracaso renal agudo tiene impacto a largo plazo. Entonces, cuanto mayor es la gravedad del fracaso renal agudo a cuando de la hospitalización, menor es la sobrevida al cabo de 10 años. Por ejemplo, en este estudio de Biorac, que ha evaluado más de 10.000 enfermos críticos que fueron sometidos a cirugía major. Este estudio ha sido hecho en, no sé cómo dices en castellano, Dinamarca, en múltiples unidades de cuidados intensivos, y ha demostrado que en la realidad lo que he dicho es también aplicable en los enfermos críticos en general. La lesión renal aguda aporta una mayor mortalidad a largo plazo, y este efecto
es tanto mayor cuanto mayor fue la gravedad, la severidad del fracaso renal agudo. Hay algunas variables que influencian decisivamente esta mayor mortalidad en los enfermos que tienen fracaso renal agudo. En este estudio, que ha sido publicado por Chen Beck-Shaw de Toronto, se ha demostrado que la comorbilidad cuando de lo ingreso, la presencia de doença hepática, de cirrosis, la presencia de sepsis, la mayor gravedad general del enfermo y la necesidad de institución de terapéutica sustitutiva renal continua estuvieron independientemente asociados a una mayor mortalidad al cabo de un año de seguimiento. Uno de los aspectos que merece una reflexión muy profunda es el hecho que la recuperación de la función renal a cuando de la alta hospitalaria está asociada a un mejor pronóstico de los enfermos que tienen fracaso renal agudo. En este estudio de Hobson, que ha evaluado más o menos 3.000 pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca, se ha constatado que de los enfermos que desarrollan el fracaso renal agudo en el postoperatorio, la recuperación aún que parcial o mismo completa, obviamente, de la función, está asociada a una mayor sobrevivencia a largo plazo, al cabo de 10 años, comparativamente con los enfermos que no tienen recuperación de la función renal. Entonces, más una vez, este aspecto es muy importante. Hay que intentar preservar la función renal durante la hospitalización y, por ventura, disminuir su gravedad. Es bastante conocido que el fracaso renal agudo está asociado a una mayor probabilidad de desarrollar o de acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Esto por qué? Porque durante el insulto agudo hay muchos cambios estructurales, funcionales renales que persisten para allá de la alta hospitalaria y que puede causar enfermedad renal crónica o mismo agravar esta enfermedad. En este estudio, que ha sido publicado por un grupo japonés en Critical Care, se ha observado que lo daño renal después de la alta hospitalar en enfermos con fracaso renal agudo durante su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos estaba independientemente asociado a la mortalidad de los enfermos a largo plazo após la alta hospitalar. Entonces, el fracaso renal agudo, uno de los mecanismos que puede causar una mayor morbilidad y mortalidad de los enfermos que tienen fracaso renal agudo es la mayor probabilidad que tiene de progresar una enfermedad renal crónica o mismo de causar enfermedad renal crónica. Estos factores hicieron un estudio de un grupo madrileño que ha demostrado que a taxa de filtrado glomerular a cuando da alta hospitalaria, a edad de los enfermos, a presencia de comorbilidades y el tiempo de seguimiento se asociaron a un mayor riesgo de deterioración de la función renal após la alta hospitalaria. Una de las otras complicaciones a largo plazo de los fracasos renal agudos es que estos enfermos es conocido que tienen un peor pronóstico, una mayor tasa de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, infarto agudo del miocardio, accidente vascular cerebral, una mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, que también es uno de los mecanismos propuestos para explicar este burden, esta elevada incidencia de morbilidad y mortalidad en los enfermos que tienen o que desarrollan fracaso renal agudo. La cuestión es, ¿por qué es que estos enfermos se mueren tanto? Hay tanta morbilidad, tanta mortalidad.
porque en el inmediato, los enfermos que tienen fracaso renal agudo están muchas veces hipervolémicos y todos nosotros sabemos que la hipervolemia, la sobrecarga hídrica, es un predictor independiente de mortalidad y de morbilidad en los enfermos críticos, con o sin fracaso renal agudo. Por otro lado, hay una mayor incidencia de procesos infecciosos de sepsis en los enfermos que tienen fracaso renal agudo, más o menos 50% más o menos de los clientes con sepsis desarrollan fracaso renal agudo. Y al revés, más o menos 50% de los enfermos que tienen fracaso renal agudo tienen sepsis como complicación. Y otras complicaciones se pueden generar, como por ejemplo la hemorragia. Pero el impacto del fracaso renal agudo en la mortalidad no puede solamente ser explicado atendiendo a los desarranjos, a las alteraciones, cambios metabólicos, hidroelectrolíticos, etc. Porque las técnicas de sustitución de la función renal han mejorado muchísimo en los últimos años, entonces algo más deberá pasar. En la verdad, se sabe hoy que los enfermos con fracaso renal agudo tienen un proceso inflamatorio de bajo grado, tiene una activación del proceso oxidativo y tiene una mayor activación de la apoptosis. Estos cambios no son restritos del parénquima renal, que en última instancia causan una mayor probabilidad, como he dicho, de desarrollar enfermedad renal crónica. Más, por otro lado, invaden el organismo todo. Y entonces hay como que ligaciones cruzadas entre el riñón y los otros órganos a la distancia que también son vitales. Como por ejemplo, el corazón. Todos nos sabemos del impacto prognóstico del desarrollo del síndrome cardiorrenal, hígado, hepatorrenal, pulmón, y estos autores han también demostrado en términos experimentales y en estudios de necropsia que el cerebro de estos enfermos tiene cambios muy típicos del fracaso renal agudo. Entonces, la mayor morbilidad y la mayor mortalidad de estos enfermos, que no está solamente asociada al internamiento ex perpetua para allá de la alta hospitalaria, muy probablemente es causada por estas ligaciones muy peligrosas entre el riñón y todos los órganos vitales que están a la distancia, que están lejos de él. Concluyendo, en términos de definición, tenemos ahora una clasificación que digo que resultó de la fusión de las dos clasificaciones previas, Reifel y Akin, de modo a establecer una clasificación única para ser usada en la práctica clínica en términos de investigación y en términos de salud pública. Este concepto funcional que envuelve los daños y los cambios funcionales tendrá de ser validado en estudios futuros y se intentará determinar cuáles son las combinaciones mejores para serem aplicadas y utilizadas en la práctica clínica en las diferentes situaciones clínicas, por ejemplo, síndrome cardiorrenal, síndrome hepatorrenal, en términos prognósticos. No hay duda que el fracaso renal agudo es muy prevalente en el enfermo crítico y está asociado a un peor pronóstico a corto y a largo plazo. En la verdad, los enfermos con fracaso renal agudo tienen un mayor tiempo de hospitalización, una mayor morbilidad y mortalidad a corto plazo, y cuando sobreviven al insulto agudo, tienen una mayor probabilidad de tener en alta para una institución, por ejemplo. Y
finalmente, los enfermos que sobreviven al insulto agudo tienen muchas más complicaciones cardiovasculares, progresión para enfermedad renal crónica y una mayor mortalidad a largo plazo. Entonces, era todo esto que tenía para usted decir. Me ha gustado mucho estar aquí. Para mí fue un real placer estar con vosotros y poder enseñar algo de mi corta experiencia clínica. ¿Vale? Muchas gracias a todos.